Estamos ya en la tercera semana de nuestro estudio La verdad presente en Deuteronomio, o como también es parte del título o de otro título, pero siempre este mismo estudio, Deuteronomio, el libro del amor. Y Pastor Dani Perla, esta semana vamos a hablar del pacto perpetuo, un tema que es bastante recurrente en la Biblia y también en las consideraciones que hacemos de los estudios que hemos realizado. Usted lo habrá escuchado ya, porque a veces incluso se repite el texto completo, el pacto perpetuo, en otras lecciones pasadas, pero hay una razón para esta repetición y usted lo va a descubrir durante esta semana. Así que en este día domingo queremos invitarle a que nos acompañe en oración porque vamos a hablar de el pacto y el evangelio. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos de tu ayuda para hacer frente a los desafíos diarios de la vida, pero especialmente para comprender cómo tú te relacionas con nosotros y qué esperas de nosotros en nuestra vida diaria. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, la Biblia definitivamente usa de principio a fin el tema del pacto y el tema del evangelio, parecen íntimamente relacionados. Ahora, Pastor, a mí me llama mucho la atención algo que sí me gustaría que destacáramos respecto a lo que estamos estudiando. No vamos a comenzar en el libro de Deuteronomio, ya eso nos dará tiempo en la semana, pero cuando hablamos del pacto, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo comenzó a usarse esta idea y por qué Dios comenzó a usarla para los seres humanos? Muy bien, creo que hemos estado estudiando esta lección del pacto en unos meses atrás y es importante recordar que el pacto es la iniciativa de Dios para entablar una relación con sus criaturas. En este caso, con el ser humano. Todo comienza con Dios. Es Dios quien busca, es Dios quien llama, es Dios quien selecciona y ese pacto, por eso la Biblia lo llama el pacto eterno, porque se origina en Dios, no cambia, sin embargo se va revelando a la humanidad a medida va pasando el tiempo y esa palabra pacto, recordemos que aparece cuando Dios llama a Noé, cuando Dios decide preservar a una parte de la humanidad y Dios le dice que va a establecer su pacto con él, que obviamente abarca siempre a toda la humanidad. Sí. De hecho, lo mismo hizo Dios con Abraham. Así que el pacto, yo lo podría resumir de esta manera, es la acción de Dios en entablar una relación con el ser humano, una relación salvífica. Muy bien, y en la que Él toma la iniciativa, como usted ha dicho. Correctamente. En este caso vemos el evangelio ahí porque Dios no pide nada en principio para darnos esas bendiciones del pacto. Sin embargo, Pastor, vemos algunos textos en la Biblia, por ejemplo en Génesis capítulo 15, que luego retoma Pablo en Romanos 4, donde aparece el texto clave que nosotros como cristianos usamos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Excluía este creer en Dios lo que Abraham iba a hacer a partir de ahí, Pastor? Es decir, su vida quedaba excluida de la obediencia a Dios, de cumplir con los mandatos de Dios, siendo que él había creído y que era justificado por esa fe. Bueno, creo que aquí es donde ha estado el debate a lo largo de los siglos en la iglesia cristiana. Y esa es la gran pregunta, la abordaba el mismo apóstol Pablo. Bueno, ¿cómo se salva el hombre? Si es por la fe o es por la ley. O algunos quieren mezclar la fe más la ley. Sí. Y les parece que esa posición es un poco más sólida. Sin embargo, está alejada también, porque la Biblia hace claro que la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Y la salvación me lleva, una vez que yo tengo la base de la fe, la salvación me lleva a actuar, a obedecer. Lo mismo pasó con Noé. Dios le dijo a Noé, habrá un diluvio, prepara un arca. Noé le creyó a Dios. Claro. Antes de ponerse a cortar madera, a martillar, todo lo que tenía que hacer en el arca, él le creyó, pero el creerle lo llevó a moverse. Y aquí está la relación que debe existir entre la fe y las obras, o entre la ley y la gracia. Debe ser una relación en la cual primero viene la fe,
primero viene creer, primero viene la gracia, después viene la obediencia, pero nunca se queda la fe inactiva, la fe pasiva, la fe sola, porque como dirá Santiago más adelante ahí en las Escrituras, una fe sin obras va a ser al final una fe muerta, o sea, una fe inactiva que no sirve. Ahora, pastor, ¿será que en realidad nuestro problema para comprender este tema de cuán unido está la obediencia y la fe derivan de nuestro pensamiento occidental? Me refiero a que los judíos seguramente veían de forma diferente, el pensamiento hebreo en general veía de forma diferente estos temas, como la fe, que no era solamente ese asentimiento de, oh sí, yo creo en esto y lo tengo aquí en mi mente, lo tengo claro. Para ellos la fe implicaba, muy bien, yo me mantengo firme en esto que creo y lo hago, y todo lo que hago lo hago por esto que estoy creyendo. Sí, puede influir un poco el lenguaje, por supuesto, nos forma nuestro pensamiento, sí. Y bueno, el pensamiento y el lenguaje están relacionados, pero el asunto es que nosotros vemos como muy lineal, ¿verdad? Bueno, la fe es creer, y creer yo creo con la mente y ahí estuvo. Sin embargo, en el pensamiento hebreo o judío, la fe por lo menos tenía los elementos, está el elemento intelectual, sí está bien, pero la fe también tenía el elemento de actuar, el elemento de hacer, y creo que ese es el elemento que nos falta, y por supuesto tenía el elemento de los sentimientos. Todo eso está en Hebreos capítulo 11, que de paso fue escrito para los judíos. Correcto. Entonces ahí nosotros encontramos esos tres elementos. Dice, por la fe creemos que Dios hizo los cielos. Ok, está bien. Luego es el de creer con la mente intelectual, pero luego dice, por la fe Noé construyó el arca y otros que hicieron cosas. Está el elemento de acción, el elemento volitivo de la voluntad. Y luego también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Está el elemento de sentimiento. Sí hay sentimiento, pero una de las cosas que nosotros vemos que en nuestra época normalmente la fe ya casi ni siquiera se quiere pensar como algo intelectual, sino como algo simplemente de sentimiento. Y sí es uno de los componentes de la fe, pero si no tiene esos tres componentes, entonces es una fe que es débil o prácticamente inexistente. Muy bien, esa aclaración está muy interesante porque nos ayuda a entrar más de lleno en lo que implica la fe, especialmente porque hoy en día, pastor, tendemos a escuchar esta frase, el nuevo pacto ya eliminó entonces la ley, quitó la ley, pero cuando vamos a Jeremías, que es el que usa ese término nuevo pacto, él dice, mi nuevo pacto es que le voy a poner la ley en el corazón. Definitivamente, y yo creo que lo que tenemos que ver es que la ley está dentro del pacto, pero el marco del pacto es la gracia. Amén. Ahora, ¿para qué viene la ley? Porque la ley significa estilo de vida, cómo caminas tú. A esa persona que Dios elige por su gracia, entonces Dios le da su ley, porque van a entrar en una relación. Recordemos, para mí esa fue la lección más importante, o lo que yo aprendí más de la lección del pacto, es que el pacto es una relación de Dios conmigo. Entonces Dios dice, ya que te vas a relacionar conmigo, porque yo te escogí por gracia, no por lo que tú eres, sino porque yo quiero. Entonces ahora yo quiero que caminemos juntos en esto, quiero que tu estilo de vida sea de esta manera, quiero que hagas lo que a mí me gusta. Y entonces ahí entra la ley, ya no para entrar en la relación del pacto, ya no para salvarse, sino para profundizar esa relación o esa salvación que ya comenzó en nuestra vida. Excelente. Bueno, tome nota de todo esto que estamos diciendo, porque esto es parte de este estudio de Deuteronomio. Como dijimos, estamos un poquito antes, hemos recorrido ya algunos otros textos, y de hecho vamos a ir a un texto final que aparece en Apocalipsis, porque, pastor, luego en Apocalipsis capítulo 14 se nos presenta el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo encajan en el mensaje de los tres ángeles esta idea de la ley y el evangelio juntos? Bueno, están unidos ahí magníficamente, porque el mensaje comienza diciendo que el primer ángel tenía el evangelio eterno. Claro, le llama el otro ángel porque lo está distinguiendo de los que están más atrás en el Apocalipsis, pero sabemos que es el primer ángel porque nombra a un tercero, entonces uno se da cuenta que hay un primero y un segundo, pero eso solo es cuestión de detalle para que usted lo observe ahí en su Biblia. Sin embargo,
Dice, otro ángel tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno, evangelio son buenas nuevas. Ahora, ¿dónde está la ley? Pero luego dice que decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Y luego más adelante dice, adorad. Entonces, cuando yo voy a la Biblia y yo busco qué significa temer a Dios no es temblar delante de Él de miedo, no. Temer a Dios, me dice Salomón en Eclesiastés al final de su libro, es guardar los mandamientos. Teme a Dios y guarda los mandamientos. Entonces ahí vemos el evangelio eterno, pero luego vemos que me dice guarda su mandamiento, y más adelante me dice que adore. Son palabras activas, y adore al Creador de los cielos, de la tierra. Y sucede que en los mandamientos hay un mandamiento que específicamente aborda ese tema de la creación y del Creador, y es el cuarto mandamiento. Entonces ahí están unidos nuevamente. Cuando tú y yo entramos en una relación de pacto con Dios y aceptamos su salvación, el siguiente paso inevitable será vivir una vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Y repito, ya no para salvarse, sino para profundizar esa relación con Él. Ahora, creo que eso debería descargarnos a nosotros, porque una cosa es hacer algo. Voy a ponerle una ilustración, hermano Gerson. Claro. Y para nuestros amigos. Digamos que hay un trabajador en una empresa que siente que no le cae bien al jefe. Entonces el jefe viene y le dice, te voy a observar, te voy a mandar a hacer esto. ¿Cómo lo va a hacer él? Sabiendo que no le cae bien al jefe, él lo va a hacer con nervios, es más, puede cometer errores, o aunque lo haga bien, no se va a sentir satisfecho, porque sabe que no le agrada al jefe. Ahora bien, pero si es un trabajador que el jefe le dice, mira, yo te aprecio tu trabajo, tu contribución acá, él lo va a hacer más libremente. Y aunque cometa error, él sabe, bueno, pero mi jefe me quiere. Entonces yo creo que es lo mismo. Hay una gran diferencia, créanmelo. Hay un mundo de diferencia entre guardar los mandamientos de Dios, pensando que por eso yo me salvo y que al mínimo error que cometa yo me pierdo, a guardar los mandamientos de Dios sabiendo que yo estoy salvo por un Dios que me ama y que el error que yo cometa, Él lo va a suplir, Él lo va a llevar. Así que ese es un mundo de diferencia para mí. Pero, nuevamente, amar a Dios, creer en Él, aceptar el evangelio eterno, no lo exime de guardar los mandamientos. Solo más bien le provee la base y la libertad para entrar en esa relación, y que usted puede hacerlo de la mejor manera. Excelente, muchas gracias, pastor, porque esta explicación nos ayuda a poner ya algunos elementos que debemos tenerlos claros en nuestra mente para lo que vamos a seguir estudiando. Y creo, pastor, que queremos pedirle a Dios en una oración que nos ayude a entrar en esa relación de pacto con Él, y que de esa manera nosotros podamos vivir para Él, agradándole de la mejor manera, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has escogido, y sabemos que en el pasado escogiste a ciertas personas claves en la historia y a ciertos pueblos claves en la historia, para que le dijeran a todo el mundo que tú les llamas y que tú les amas. Gracias porque ese mensaje de buenas nuevas ha llegado hasta nosotros hoy. Amén. Permítenos vivirlo y creerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.